Bueno, venimos estudiando acerca de la familia cristiana. Dos enseñanzas dedicamos a lo que tiene que ver con los hijos, con los niños dentro de esta familia cristiana. Y hoy vamos a hablar del hombre cristiano. Pero antes de hablar del hombre cristiano como padre, de hablar del hombre cristiano como sacerdote dentro de su familia, vamos a la luz de la bendita palabra a ver el propósito de nuestro Señor para con el hombre. Les pido que abramos la palabra, por favor, en Génesis 1. Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. De este versículo pueden salir cantidad de enseñanzas. Pero quiero, hermanos, que miremos o nos vamos nosotros, vamos a observar solo el propósito con el que Dios crea al hombre. Y lo encontramos allí. La palabra clave es que se señoree. Mire, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. El hombre hecho para tener señorío sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, y dice sobre toda la tierra. Pero si nosotros vamos a tomarlo literal, el hombre hecho para vivir como un rey en la tierra, ahí en el jardín del Edén. Pero por encima de él no está para hacer su voluntad. Es un rey que debe seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. El propósito del hombre en la tierra es esparcir la voluntad del Señor, dar a conocer la voluntad del Señor, que en todas las decisiones, en todo lo que el hombre sea Señor, la gloria sea para nuestro Señor. Ese es el propósito de Dios para crear al hombre. Desde el comienzo y hasta el fin del mundo, el propósito para el hombre es la expansión del reino de Dios. Adán debía señorear, pero no a su voluntad, no como él quisiera, no como le apeteciera. Sí, no. Tenía que señorear, por eso nuestro Señor se paseaba por el huerto todos los días y hablaba con Adán. Tenía una comunión fluida. Hermanos, y encontramos aquí el por qué cantidad de hombres, incluso cristianos, que a pesar de tener a Cristo se sienten vacíos, ¿sí? Y es porque no está cumpliendo su propósito de ayudar a expandir el reino de Dios por la tierra. Y entonces el hombre busca llenar ese vacío de su corazón de muchas formas y se halla con que sigue igual de vacío. Dijo por allá, usted escucha en el mundo, ¿no? El hombre a plata y a mujeres no lo llena nadie. Ve uno en estos grandes delincuentes, en esos grandes capos, que se ponen y envían el primer kilo por allá para otro país y dicen: si eso me sale bien hasta ahí, yo no vuelvo a molestar con eso, porque ese es mi plantecito y yo me dedico a otras cosas. Enviaron uno, después enviaron 10, después enviaron 100. Después ya tenía que ser el barco que llegara a su destino y ellos ya se iban a retirar. El hombre con ese vacío en el corazón, ponga lo que usted quiera allí. Lo quiere llenar con dinero, lo quiere llenar con poder, lo quiere llenar con mujeres, lo quiere llenar. Todo eso probó Salomón, ¿sí? Él dice que no se negó nada de lo que hubiese debajo del cielo, pero no llenó el vacío de su corazón. Porque el propósito de Dios es trabajar en esparcir el reino de Dios. Pero el hombre quiere ser el señor de su propia vida y ser el gobierno de su propia vida.
y que el destino de su vida sea el que Él elija. Y si es el que Él elija, pues va a ser el infierno, porque todos los hombres tenemos un corazón perverso y engañoso, dice la bendita palabra. Nosotros no fue que buscamos reconciliarnos con nuestro Padre, no. Fue su infinita misericordia. Y un día su Santo Espíritu nos convenció. Sí, pero no teníamos ninguna intención. No somos mejores que Adán. Y tenemos el mismo corazón. En Hebreos 4, versículo 9, encuentra uno este propósito. Y habla de algunos que no quisieron entrar en ese reposo. Un reposo que significa una vida de servicio en la obra del Señor para expandir el reino del Señor. Y dice en Hebreos 4:9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo, hermanito. Sí, mi hermana, queda un reposo. Porque muchas veces, la mayoría de veces, nos arrepentimos, creemos, pero estamos allí. Y como que no se hallan y yo tengo a mi Señor, pero continúo con este vacío, yo como que, y están mirando atrás, con un pie están aquí, con el otro, la mano en el arado y mirando hacia atrás. No quemaron los bueyes ni las yuntas, sino que, y es intermitentes, ¿sí? Porque no han querido entrar en el reposo que da una vida de servicio, ¿sí? Lo mejor, la llenura completa, servirle a mi Señor y disponernos para que el reino de Dios se expanda por el mundo. Y el versículo 11 de ese mismo capítulo 4 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mire, crecen nuestros hijos, a mí me pasó, ¿sí? Mi hijo salió de bachillerato, 16, 17 años, y bueno, hijo, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y esa no es una pregunta bíblica, mis hermanos, ¿sí? Hijo, ¿cuál es el propósito que Dios ha mostrado para tu vida? En ese tiempo de oración, en ese tiempo de coinonía, de común unión, estando en el secreto con mi Señor, ¿qué te ha mostrado mi Señor? No, yo le pregunté, hijo, ¿y qué? A mí me gustaría que estudiaras Derecho para que me ayudaras en la oficina, y uno piensa que el día de mañana ya uno no puede ejercerla, la mente se va agotando y entonces la lectura, interpretación de normas y todo eso, yo quisiera a alguien que estuviera ahí. Y mi hijo en el campamento me dijo, papá, el Señor me ha hablado a través de su bendita palabra en esta semana que hemos estado aquí, y lo que yo quiero hacer es servirle a mi Señor, ¿sí? Y es la pregunta que nosotros deberíamos hacerle a nuestros hijos. ¿Cuál es el propósito que Dios te ha mostrado para tu vida? El creyente no va a la universidad porque es su deseo ir a la universidad. El creyente no sale del país porque es su deseo salir del país. El creyente no se cambia de casa ni se muda de municipio porque es su deseo trasladarse de municipio. El creyente le ora a mi Señor y le dice, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Dónde me necesitas? ¿Dónde me requieres? Muéstrame dónde puedo servir, Padre Santo. ¿Dónde soy útil? No me dejes guiar por emociones. Que sea tu propósito en mi vida. ¿Sí? Pero desde ahí nosotros, venga, ¿y qué es lo que vas a hacer? No. ¿Cuál es el propósito en tu vida? Mire, debemos desear nosotros someter cada aspecto de nuestra vida a la voluntad de Dios. Por pequeño que a usted le parezca, cada aspecto de nuestra vida a la voluntad de Dios. Los hermanos bautistas los tachaban de fanáticos porque ellos enseñaban esto. En todo aspecto de su vida, sométala a la voluntad de Dios. Escudriñelo y cualquier aspecto de su vida, encájelo en la voluntad de Dios, en la bendita palabra. ¿Sí? Y decían fanático, y que es un cristianismo extremo. Y no es un cristianismo extremo, mis hermanos, es un cristianismo básico. Si somos discípulos tenemos que parecernos a nuestro maestro, ¿sí? Somos discípulos y lo que añora el discípulo es parecerse a su maestro. Eso es. Entonces es un cristianismo básico que nosotros en todos los aspectos de nuestra vida queramos que o propendamos por
hombre, yo leo la palabra de mi Señor para conocerlo a Él, para ser como Él haría, para emularlo, para imitarlo, ¿sí? Para que donde yo vaya me puedan identificar como que soy cristiano, para ser diferente en un mundo que te dice que debes seguir la corriente del mundo, pero tú eres diferente y vas en contravía. Y tienes esa convicción que a pesar de que todo el mundo dice, mira usted no, usted sigue es la voluntad de mi Señor. Eso es, mis hermanos. Y el ejemplo, hermanitos, del hombre perfecto, pues no puede ser otro que nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 6:9, nuestro Señor Jesucristo nos muestra ese corazón perfecto. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mira, aquí podemos ver el corazón del único hombre perfecto. El ejemplo de lo que debe ser un hombre, ¿sí? Y el propósito que nosotros debemos buscar siempre: que se haga la voluntad de nuestro Señor. Venga a nosotros su reino. Siempre está la expansión del reino de Dios. Con mis acciones, en todos los aspectos de mi vida, mostrar que Él es nuestro Rey y a Él nos debemos. Y entonces Él nos conduce. Venga a nosotros tu reino y buscamos que sea santificado tu nombre. Ese debe ser el corazón del hombre. Es el estándar por el cual los otros hombres seremos juzgados. No seremos juzgados por el pecado, los creyentes. Ya mi Señor Jesucristo pagó por el pecado en la cruz. ¿Qué tanto te pareces a Cristo? ¿Qué tanto se dispuso para que Cristo sea formado en usted? ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo nos da ejemplo siendo el Dios mismo, y entonces se ciñe el delantal y empieza a servir y a lavar los pies de sus discípulos. Y nosotros, hermanitos, nos gusta que nos digan siervos, pero que no nos traten como siervos. ¿Sí? Que me digan que yo soy siervo del Señor, qué bueno, ¿cierto? Pero que no me van a tratar como un siervo, porque un siervo es como un esclavo y que yo tengo que servirle a... No. ¿Sí? Es una contradicción tremenda. Nuestro Señor ora: venga tu reino. El propósito de Dios encarnado es la expansión del reino. Y nuestro Señor, los que le veían, uno lo ve en la Escritura, podían identificar que Él tenía ese propósito. Nada lo desviaba de su propósito. Tengo una comida que es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Su propósito. Y empieza a decirle a los discípulos que es necesario que Él padezca y que Él muera. Y Pedro dice: uy, Señor, ¿cómo? Apártate de mí, Satanás. El propósito, el reino de Dios, expandir el reino de Dios. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo le enojaba la religiosidad del pueblo. Le enojaba porque en el templo no veía que se buscaba la gloria de Dios. En las sinagogas no se buscaba la gloria de Dios. De ahí entre los paganos, los que estaban llevando el mensaje, no veía la gloria de Dios. Y nuestro Señor quería era la gloria de Dios, siempre buscó la gloria de Dios, que su santo nombre fuese exaltado, la santificación de su nombre. Entonces el problema es que en la vida de los hombres, en las labores que el hombre realiza, Dios no se ve glorificado, no le damos la prioridad a nuestro Señor. No lo tenemos a Él como prioridad. No ocupa el primer lugar en nuestra vida. El problema que tenemos todos, hermanito, que tú tienes y que yo tengo, es que pensamos demasiado en nosotros mismos. Y por eso nos enredamos en los negocios de la vida. Y dice la palabra que ninguno que milita se enreda, pero nosotros estamos enredados porque uno siempre estamos con el yoísmo, ¿no? Entonces yo quiero tener esto en tal parte, ahora quiero trabajar para, hombre, moverme en un mejor vehículo, ahora yo quiero, y enredados en asuntos de bagatela.
¿Sí? ¿Cuál es nuestro sacrificio por propender por la expansión del reino, mis hermanos? Ahora tenemos en la tarde culto evangelístico, pero es que eso está muy lejos. ¿Sí? Y si yo voy a apoyar, entonces tengo que ceder las horas de la tarde que podía verme una película. Podía estar en tiempo de esparcimiento en cualquier otro lugar. Pero es el sacrificio. Entonces pensamos mucho en nosotros mismos. Creemos que merecemos. Y lo que merecíamos, por la misericordia de mi Señor, no lo tenemos. Y tenemos lo que no merecemos. Vida eterna y comunión con el Padre Santo. ¿Sí? Entonces, que el hombre no tenga por prioridad a Dios tiene una influencia directa en cómo el hombre conduce su hogar y qué clase de esposo es el hombre y qué clase de padre es el hombre. El hombre que no ha entendido que su prioridad debe ser Dios no lleva un buen hogar. No. Si Cristo no ocupa el primer lugar en nuestro hogar, no tenemos un buen hogar. ¿Sí? Y obviamente eso afecta la relación entre esposos. Mire, es una doctrina bíblica que la mujer se sujete a su marido. Nada que hacer, hermanas. Es un mandamiento. No es una sugerencia, es un mandamiento. Es doctrina fundamental y se repite una y otra vez en la palabra. ¿Sí? Y la mujer que quiere agradar a Dios, quiere someterse, pero infortunadamente cuando mira a su esposa, la mujer lee las escrituras y mira a su esposo de 35, 40, 45, 50 años, con una conducta de un joven de 15, 16. ¿Sí? Y entonces ella está leyendo que se debe someter a ese hombre y lo mira y va creciendo amargura, una raíz de amargura dentro de sí. Porque dice, ¿y yo me tengo que someter a esto? ¿Sí? Sí. Un hombre inmaduro, un hombre que parece un joven de 15, 16 años, un hombre que mantiene en la calle no solo trabajando, sino que el tiempo que le queda también está en la calle compartiendo con sus amigos, un hombre que le da prioridad a sus hobbies y entonces el fútbol, un hombre que usted lo ve y entonces está jugando maquinitas como si fuese un niño de 15, 16, un hombre que no me disipula, un hombre que no disipula a mis hijos y yo me tengo que someter. ¿Sí? Hermanos, no le hacemos nada fácil. No hacemos nada fácil a nuestras esposas cumplir con el mandamiento de someterse. Nada. Pero entonces vamos al otro ejemplo. La mujer temerosa de Dios lee que tiene que someterse, sujetarse a su esposo. Y entonces mira y ve a su esposo, un esposo que no piensa en sí mismo, un esposo que ha entendido que él se sacrifica para la gloria de Dios y para hacer bendición en su hogar, un esposo que dedica tiempo a estudiar la palabra con su esposa, un esposo que ora con su esposa, un esposo al que la esposa ve que dobla rodilla, que lo que dice no es capricho ni su voluntad, que se guía por su bendita palabra, y ella dice, yo a este hombre, claro, ya mismo me sujeto, ¿sí? Pero ojo, hermanitas, que hay algunas que tienen ese tipo de esposo y aún así no se sujetan, ¿sí? Porque también, tanto hombre como mujer, pues tenemos el problema del pecado y de la desobediencia. Entonces, tienen ese hombre y ni aún así se sujetan. Entonces, cuando se habla de hombre dedicado a Cristo, hay un problema también. Quienes tenemos ministerio, creemos o muchos creen que tener un ministerio significa que yo debo sacrificar mi familia y debo sacrificar mi hogar y debo sacrificar el tiempo con mis hijos, ¿sí? Solo me debo a la obra, al ministerio.
Entonces, imagínese nuevamente esa mujer mirando a su esposo y ve un hombre totalmente entregado a Cristo, pero no conforme a las Escrituras. ¿Sí? Porque, ¿qué manda las Escrituras? ¿Cuál es el problema? Las Escrituras no me dice que yo para estar entregado a Cristo debo descuidar a mi familia por causa de la obra. No. Esa es una mentira muy grande. ¿Sí? Es una mentira grande que se ha popularizado entre los que tienen ministerio. La Escritura no dice eso. El primer ministerio por el cual daremos cuenta es por nuestro sacerdocio familiar, por mi esposa, por mi familia, por mis hijos. Es el primer ministerio. Pero, mire, hemos caído en eso que se ve en otras denominaciones. Sobre todo uno lo ve en la Iglesia Católica y no me refiero a su teología, porque la teología, uno ve la Biblia de ellos y es muy similar, para no decir que la misma. Tienen otros libros allí que no son inspiración divina, pero lo que nosotros leemos prácticamente está allí, ¿sí? Entonces no me voy a referir a la teología escrita, me voy a referir a la práctica. Ellos han dividido, para ellos hay dos reinos, ¿sí? Está el reino de Dios, que es congregarme, estudiar la palabra, oro, ¿sí? Hago buenas obras, algunos sirven, y hay un mundo secular, y allí tienen el esparcimiento, tienen la familia, tienen el trabajo, tienen la vida social, ¿sí? Pero el reino de Dios, el verdadero hombre, el que ha entendido, sabe que estamos en el reino de Dios, y el reino de Dios impacta todo, todo. No hay áreas para el ser humano, para el hombre de Dios, vetadas para, sí, que no sean dirigidas, direccionadas, dispuestas para el reino de Dios, para nosotros expandir a través de las diferentes facetas el reino de Dios. No hay esas áreas vedadas. No hay áreas de su vida que usted saque aparte donde no refleje a Cristo. No existen, ¿sí? Para el hombre que ha entendido que debe trabajar en la expansión del reino, en todo. Su vida debe proyectar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hombre que descuida a su esposa, que no dedica tiempo a la familia por causa de la obra, es un hombre que no ha entendido la voluntad de Dios. Miren, usted no puede cumplir la voluntad de Dios en un aspecto de su vida desobedeciendo otro aspecto de su vida. No, no. Santi ha decidido servirle al Señor. Santi es un muchacho soltero, ¿sí? Para Santi en este momento hay mandamientos. A ver, me quiero dar a entender. Los podemos llamar muertos o inertes por el momento. No quiero decir que no está obligado, que no los enseñe. No, él los conoce y los enseña, pero no está obligado a cumplirlos. ¿Por qué? Porque es soltero, no tiene que cumplir los mandamientos referentes a su esposa, porque lógicamente no tiene una esposa. Por ser soltero no tiene que cumplir los mandamientos que el Señor nos manda referente a los hijos, porque no tiene hijos. Entonces, un joven soltero, digamos que puede ministrar, puede enseñar la palabra las 24 horas del día, ¿sí? Pero llega el momento en que se casa y todos esos mandamientos se activan en su vida, ¿sí? Ya tiene esposa, entonces tiene que empezar a cumplir los mandamientos en relación con su esposa. Y tiene hijos y tiene que empezar a cumplir los mandamientos en relación con su hijo. Y las horas del día no le han aumentado, son las mismas 24 horas. Entonces debe orar y pedir sabiduría para abarcar todos los aspectos de su vida. El hombre de Dios no tiene espacios donde no muestra a Cristo. No. Es el reino de Dios y es ese todo, ¿sí? Entonces, hermanito, vamos a predicar a Ginebra. Pero entonces yo le digo, no, mi hermano, llevo 2 semanas que no le dedico tiempo a mi esposa.
¿qué será más bíblico? ¿Irme para Ginebra o, sí? ¿No será que es más bíblico dedicarle tiempo a mi esposa, que hace 2 semanas no le dedico tiempo, y compartir al menos un almuerzo con ella? Estudiar con ella. Hace 2 semanas no estudio con ella, no oramos juntos, ¿sí? No le he sacado a comerse un helado. Entonces, al menos un almuercito y sentarme y escucharla, ¿sí? Entonces, hermanito, no, hoy no puedo porque yo no puedo descuidar facetas de mi vida, ¿sí? Porque es que ese es un cristianismo integral. Cristo está en todo. Y el Señor no me dice, no, deje de cumplir esta voluntad para que cumpla esta, no. Entonces, ¿debemos ser hombres totalmente entregados a nuestras esposas? No. ¿Debemos ser hombres totalmente entregados a la familia? No. ¿Debemos ser hombres totalmente entregados a nuestros hijos? No. Debemos ser hombres totalmente entregados a la voluntad de Dios. Totalmente entregados a la voluntad de Dios. Ahora vamos, hermanitos, a Efesios 5:21. Efesios 5:21. Dice la bendita palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Mire, encontramos aquí el principio del sometimiento bíblico. Someteos unos a otros. Y esto causa mucha oposición, ¿no? Como que yo me tengo que someter, y de una vez nos ponemos a la defensiva, sacamos los escudos y las barreras. ¿Cómo así que yo me voy a someter? Entonces, si me someto, quiere decir que soy esclavo, o que la persona que me someto es superior a mí. Y entonces yo, sí, y es la concepción errada que está ahí en el imaginario, que es el que se somete es inferior a quien se tiene que someter. Y uno, para refutar esa gran mentira, esa falacia, pues no tiene que enseñar sino acerca de la Trinidad, porque es una doctrina que Dios Hijo tiene todos los atributos que tiene Dios Padre. Toda su condición de deidad, todos sus atributos, todo. Y Dios Hijo se encarnó y vino a ser obediente. Se somete a la voluntad del Padre, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿sometiéndose al Padre llegó a ser menos que Dios? ¿Por qué crees que si te sometes a tu esposo, si que se somete a las autoridades, que si el hijo se somete a sus padres, entonces es que es inferior? ¿Por qué no entendemos que el Señor da unos roles, da unos papeles, ¿sí? Y que nosotros debemos encajar en ellos de manera cabal? Porque es la voluntad de mi Señor. Porque Él, que es el diseñador, el arquitecto de todo, lo ha dispuesto. Y lo ha dispuesto con un propósito, ¿sí? Entonces, de ninguna manera, mire, el sometimiento no le resta a usted valor. El sometimiento no le resta precio. Debemos entender eso. Hay diferentes roles, diferentes papeles. En la iglesia hay ancianos, hay pastores, hay diáconos. Entonces preguntémonos lo siguiente: si usted no es un diácono, si no es un anciano, si no es un hermano líder, ¿usted vale menos para el Señor? No. Simplemente el Señor, que es un Dios de orden, ha designado unos roles, unos papeles. Y en la iglesia dice que todos debemos someternos a todos, ¿sí? Mi hermanito Luis, con 50 años en el ministerio, no tiene problema con que un joven llegue y le diga: hermanito, me parece que esto, con todo respeto y dándole todo honor como tiene que ser, ¿sí? Y el joven puede tener la razón. Y tenemos que someternos, porque Él está hablando en la bendita palabra. Y yo, como no soy perfecto,
¿Quién aquí está ya glorificado y tiene aureola y tiene alas y entonces decimos, no, es que no se puede decirle nada porque él ya alcanzó la perfección? ¿Sí? Por eso es que usted lo ve levitando, ¿no ve que no entra como todos? ¿Sí? ¿No? Y Filipenses 2:3 nos dice, con humildad, estima a cada uno como superior a él mismo. Es la relación de la iglesia. Todos nos sometemos. Los niños se someten a sus padres. La palabra dice los siervos a sus amos. Es decir, nosotros los que somos empleados a los empleadores. Usted hace lo que dice el gerente, lo que dice el jefe de personal, lo que diga su empleador. ¿Sí? Nos sometemos. Los ciudadanos se someten al gobierno. Romanos 13. Claro. Y las leyes que desde que no vayan en contra de la bendita palabra hay que cumplirlas. O no pagamos impuesto. Todos. ¿Sí? Nos sometemos. Entonces, esa no es una sugerencia, hermanitas. El someterse es un mandamiento. Y la única excepción nos la enseña Hechos 4:19, el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Entonces, cuando son llevados ante el concilio, ellos dicen, juzgad, no prediquen más ese evangelio. Ustedes no pueden esparcir el reino de Dios. Mire lo que estaban haciendo, cumpliendo el propósito de Dios. Y entonces dicen, juzgad si es justo, ¿sí? Delante de Dios, obedecer a los hombres antes que a Dios. Eso es. Versículo 23 de Efesios 6:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. El marido es cabeza de la mujer. Noten que no dicen que el marido cabecea a la mujer. No. No. ¿Sí? No. Contrario a eso dice que el marido ¿qué? Debe tratar a su mujer como vaso más frágil. No dice el marido, no. No, no, no. Es cabeza de la mujer. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa que la mujer deba someterse? Porque el hombre es cabeza. Significa que solo yo tomo las decisiones en la casa y no consulto con nadie. ¿Sí? Significa que yo en mi casa haga lo que quiera sin consultar con mi esposa. ¿Sí? No, tampoco. Significa que nuestra esposa no debe ser tenida en cuenta porque ella no ha sido hecha para tomar decisiones. El que toma decisiones es el varón, para eso es la cabeza. Tampoco significa eso. ¿Sí? No significa eso. Miren, todos los que tenemos un ministerio vamos a coincidir con esto. Y todos los hermanitos así no tengan ministerio. ¿Sí? Aquí hay hermanos de muchos años de casado. Mi principal consejero, obviamente que principal tiene que ser la voluntad de mi Señor y nos guiamos por la palabra. Pero estamos diciendo aquí, ¿sí? Oramos a mi Señor, estudiamos la palabra. Y entonces, mi principal consejero en esta esfera terrenal no es mi consejero, sino mi consejera, es mi ayuda idónea. ¿Sí? Es la bendición que Dios me dio por mujer, por mi esposa. ¿Sí? Es mi principal consejero. Cuando tengo que tomar alguna decisión, ojo, decisiones importantes, no es que, ay, ¿qué compro? Buñuelo, pan de bono. Mija, para el desayuno, buñuelo, pan de bono. ¿Sí? Ve, para el almuerzo, carne de res o de pollo. No, 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 ojo. Cuando tengo que tomar una decisión, hablo con mi esposa. ¿Sí? Mi amor, ¿dónde compramos? ¿Dónde vamos a comprar la casa? ¿Dónde vamos a comprar ese lote? Orémosle al Señor. Yo quiero que sea allí. ¿Sí? Le oramos al Señor. Si tengo un sí de mi esposa, ¿qué ocurre? Es una señal casi que confirma que estamos en la voluntad ya. ¿Sí? Prácticamente está confirmando. Con mi propia carne estamos en el mismo sentir. ¿Sí? Ahora, si ella está de acuerdo conmigo, pues es una afirmación fuerte. Si no está de acuerdo, entonces yo le digo, bueno, gracias, pero usted no tiene la razón, yo quiero que sea allí. ¿Sí? No, obviamente no, ¿no? No. ¿Significa entonces que debo hacer lo que ella diga? No, tampoco.
significa que para mí esa es una luz roja. ¿Sí? Que mi esposa no esté de acuerdo es una luz roja. Entonces yo digo, si tengo tiempo, hay tiempo para tomar la decisión. Yo digo, un momentico, no señor, no tomo la decisión, porque hay una luz roja. No estamos en el mismo sentir con mi carne. Yo no me puedo desprender de mi carne. Somos uno solo, tiene que ser una sola voluntad, es un mismo sentir, ¿sí? Entonces, esa luz roja, yo le presto atención y, amor, sigamos orando y seguimos hablando del tema, ¿sí? Y vamos donde, hablemos con el hermanito Luis, hablemos con nuestros ancianos. El Señor te habla a través de tu esposa, habla a través de los hermanos, habla a través de los ancianos, ¿sí? Y entonces, hasta que llega el momento en que están de acuerdo, ¿sí? Ahora, la decisión hay que tomarla ya, no puedo esperar. Y mi esposa no está de acuerdo, ¿sí? Se puso peluda la vaina, porque mi esposa no está de acuerdo y yo tengo que tomar la decisión. Entonces, ¿qué hago? Con mucha humildad, con temor y temblor, la responsabilidad es mía. ¿Sí? La responsabilidad es mía. Y si las cosas salen bien, yo no tengo que ir a decirle a mi esposa, ¿sí vio? Yo le dije a usted, ¿qué tal si me pongo a hacerle caso? Ve, habíamos perdido esta oportunidad, ¿sí? Y si las cosas me salen mal, no tiene que venir mi esposa a decirme, y no se lo dije, y no, pero como nunca le hacen caso a uno, como nunca uno lo tienen en cuenta, y no se lo dije, volvió y la embarró. Siempre usted toma decisiones equivocadas, ¿sí? Hermanitas, si usted quiere matar a su esposo, si usted lo quiere destruir, reitérele eso. Usted siempre se equivoca, siempre está cometiendo errores. Estamos en esta situación es por sus malas decisiones. Si lo quiere matar, si lo quiere destruir, ahí usted tiene esa herramienta. Les voy a decir esto con el dolor en mi corazón, las he visto diciéndome, yo no tengo un esposo, yo tengo es un hijo. Pero usted misma aniquiló a su esposo y se lo dicen delante de los hijos. Y entonces su hijo, no, pero eso lo dijo mi papá no hace sino equivocarse. ¿Sí? Y lo que usted está diciendo a su hijo y a su hija, quienes está educando, es que las decisiones en la casa las debe tomar usted porque el hombre se equivoca mucho. ¿Sí? Entonces su hijo va a aprender que debe ser pusilánime a la hora de llevar un hogar porque la mamá era la que tomaba las decisiones, porque el papá no, pues ¿para qué le comentamos si ese no, si no se equivoca? Usted se equivocó, mija, ¿y cuándo me equivoqué? Hace 25 años, ¿sí? Tienen memoria de elefante, entonces, hace 25 años se equivocó, ¿sí? Se equivocó desde que se casó conmigo, imagínese, ¿sí? Así, y están recordando y no es que, si quiere matar a su esposo, si lo quiere destruir, ahí tiene la herramienta. Con su lengua prácticamente están matando a su esposo y están acabando con su hogar y están educando a sus hijos. Acordémonos de lo siguiente, mi hermana, cuando usted tiene su hija, ¿no? Y usted cuando le dice, vea, usted al conseguirse un hombre tiene que respetarlo. Usted le está diciendo, actúe como yo actúo con mi esposo. Usted ha visto que yo, ¿sí? Había una hermanita creyente y su esposo no era creyente. Y una vez su hijo vino y le dijo, mi papá, ¿qué? Y ella de una vez le dijo, un momentico, si usted, y tan lo sentó ahí, y le dijo, nunca vas a hablar mal del hombre que yo honro. Al hombre que yo honro, usted lo honra. ¿Sí?
Es el hombre que toma las decisiones aquí en la casa. Es el hombre que el Señor nos ha puesto por cabeza. Al que yo honro, usted lo honra. Y no era creyente. Pero si usted, mi hermana, está con la lengua menospreciando a su esposo, hermanitas, hablando del esposo, diciendo y yendo en contra del Señor, que Dios no sabe lo que hizo, mire, el esposo que me dio, eso es lo que estás diciendo, ¿sí? Entonces, mi hermana, usted tiene bastante poder. Usted puede ser un instrumento de transformación en la vida de su esposo, no por medio de decirle, usted todos los días se equivoca, comete errores, no, por medio de respetarlo y por medio de honrarlo. Pregúntese, ¿por qué su esposo no tiene la seguridad de tomar una decisión? Evalúese usted allí de manera interna. ¿Sí? Mire, y nosotros los hombres debemos recordar que la autoridad de Cristo, debemos recordar la autoridad de Cristo para manejar nuestra autoridad. Un hombre cristiano, un verdadero cristiano, sabe que la autoridad es para la gloria de Dios y para bendecir con su autoridad a su esposa y a sus hijos. El hombre de Dios ha entendido la autoridad bíblica. Significa que debemos ser instrumentos de bendición para nuestras esposas. Significa que ese hombre debe ser ejemplo para su esposa. Significa que ese hombre es consciente que su esposa prospera en la fe más a causa de usted o menos a causa de usted. La evolución de su esposa, mire, sí, nuestro Señor y tienen el Espíritu Santo, pero ¿cuántas veces somos tropiezos para que nuestras esposas crezcan en el Señor? Y lejos de nosotros tomar el liderazgo ya nos tienen que empujar. Y es al contrario. Aquí en América Latina yo les decía, María tiene mucha influencia. Es porque la mamá siempre está ahí, es el centro, cuando el centro debe ser el padre. Y nosotros, no hay hombres, la verdad es que no hay hombres. No hay hombres que decidan seguir a Cristo. No hay hombres que decidan presentar el reino de Dios en todas sus facetas. Y entonces las mujeres son las que ahora pastorean y dirigen. Hermanitos, y es una muestra del juicio de Dios. En Isaías lo encontramos, ¿sí? Mire, se da cuenta que Dios está juzgando una cultura. Por eso, léanlo en Isaías 3:12. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. ¿Sí? Tu esposa está más animada en las cosas de Dios por causa de ti, o está menos animada por causa de ti. Es para eso. Mire la influencia, mire la responsabilidad tan grande. Su esposa crece espiritualmente a causa de la relación que tiene con su esposo. De allí usted puede notar el crecimiento. Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Mire, tener autoridad en la casa significa que tenemos el privilegio de utilizar nuestra autoridad para la gloria de Dios y en beneficio de nuestras esposas y nuestros hijos. Hay hermanitos que utilizan este versículo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Lo malutilizan, ¿no? Hermanitos faltos de piedad, faltos de temor al Señor, entonces arbitrarios. Y creemos, mire que yo estoy hablando, que nuestra esposa esta es para servirnos a nosotros. Yo me puedo tirar
en el mueble todo el día y que haya muchos quehaceres que mi esposa está para servirme. ¿Sí? Tenemos que poner mucho cuidado, hermanitos, porque, mire, Santiago 3:1 dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Nuestro Señor va a juzgar más severamente al que está en autoridad. Cualquier persona que tiene autoridad, los gobernadores, los esposos, los padres, vamos a ser juzgados con mayor severidad. ¿Sí? Lucas 12:48 dice: porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, la autoridad no es algo que debas buscar. La autoridad es algo que debes tomar con mucho temor, con temor y temblor, porque serás juzgado de manera más drástica. Efesios 5:25: maridos, amad vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y mire, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida por ella. Y las mujeres aquí dicen: ay, entonces no, pero a mí me toca sujetarme, someterme. Y los hombres decimos: y a mí me toca morir. ¿Sí? Porque ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida por ella. A los hombres nos toca morir. Todo el verdadero creyente debe morir. Y morir en el sentido de negarme a mí mismo. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Yo debo morir en muchas facetas. Mire, dice nuestro Señor Jesucristo, lo enseñó, y Él dijo: el que haya su vida la va a perder, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Lo que pasa es que pensamos que estos versículos son para los misioneros. Ah, perdió su juventud y se fue al África a predicar, ¿sí? No, estos versículos son para todos nosotros. Debemos perder nuestra vida en toda la cantidad de facetas que ustedes se imaginen. Empezamos perdiendo no, ganando. Pero esa vida falsa que teníamos del esparcimiento mundano, del alcohol miren, morir para el mundo. Necesitamos morir muchas veces. ¿Sí? Hay que morir en todas las facetas. Porque el que pierda su vida por causa de mi Señor, la ganará. Aunque recibamos nosotros ataques, improperios, y usted quiera defenderse, el yo tiene que morir. Porque ese es el yo carnal. Ese es el yo que no se aguanta nada y que con el fosforito, y una vez prende como fosforito. Ese yo tiene que morir. El yo que le está recriminando siempre a su esposa y se está quejando de su esposa. Ese yo que usted llega cansado y entonces, digamos que se fue 15 días por a trabajar y llegó y su esposa le abre la puerta y le dice: ¿usted cree que lo va a recibir con bombos y platillos? Y le dice: usted 15 días por allá y mire estos muchachos Es el Señor trabajando. El Señor le había podido dar la gracia a esa mujer para que lo reciba de la mejor manera. Pero está trabajando en su santificación y en la mía. Y entonces el Señor espera que usted en ese momento presente el Evangelio, que tenga todo ese amor, toda esa misericordia, y que no tenga una palabra para defenderse. Es que nadie me considera, es que si hicimos eso perdimos la oportunidad de presentar a Cristo de manera vivencial. Es eso, tenemos que morir. Y mire, la mayordomía más grande que hemos recibido no es nuestro ministerio, es nuestra esposa. Es nuestra esposa. Es una hija de Dios. Y a Dios le vamos a responder. Mire, si usted tiene una empresa, cualquiera aquí tiene una empresa, y muchos hermanitos tienen hijas, ¿sí? Y yo sé que los hermanitos, si yo les pregunto, la respuesta al unísono es: yo doy la vida por mi hija. Y si tengo que enfrentarme a un ejército, yo no lo dudaría. Si yo puedo poner mi vida por el de mi hija, lo pongo. Entonces, usted tiene una empresa y tiene un empleado que, no, como Alejo no, porque Alejo es buen empleado.
pero tiene un empleado que no es tan bueno. Y entonces usted, ese empleado que no es tan bueno, usted le tiene paciencia. Y usted le dice, hombre, tranquilo, quédese aquí a mi lado, usted le tiene misericordia, usted le tiene consideración, camine conmigo para que usted aprenda y lo espera mucho tiempo. Pero usted tiene un empleado estrella, contraste con eso, usted tiene un empleado estrella. Su compañía o su empresa está posicionada donde está por ese empleado. Pero ese empleado es el esposo de su hija y le maltrató a su hija. Usted no le tiene ni esto de consideración ni misericordia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que su hija es más importante que su empresa. Si su hija se le enferma y usted tiene que vender esa empresa, usted no lo duda con tal de recuperarla de ahí donde está. ¿Sí? Y si eso pensamos nosotros siendo malos, ¿qué pensará Dios de la hija de Dios que nos ha entregado? ¿Cómo amará a su hija Dios siendo bueno? Si nosotros siendo malos pensamos de esa manera, ¿qué puede pensar Dios? Por eso es que para Dios la hija que nos ha dado es más importante que el ministerio. Y es por lo primero que vamos a rendir cuentas. Por la hija de Dios, el tiempo que le dedicamos, el trato que le damos. Por eso es que Pedro dice allá en 1 de Pedro 3, que nuestras oraciones, usted cuando tratamos mal a nuestras esposas, tienen estorbo, Dios no las escucha. Por eso es que Dios dice que usted, si usted no gobierna bien su casa, si usted no es marido de una sola mujer, usted no le puede servir, no puede estar aquí de pastor, no puede estar de anciano, no puede, no. Porque con la hija de Dios, ¿qué has hecho? Si no ministra bien su casa, no tenemos cuidado de la hija de Dios, vamos a tener cuidado del resto de Grey. No, y nuestro Señor lo deja aquí consignado por eso. La responsabilidad, mis hermanos, es enorme. Debemos temblar al pensar que vamos a rendir cuentas por nuestro ministerio, por nuestro matrimonio. Padre Santo, amadísimo Dios, gracias Señor por tu bendita palabra. Te pedimos tu guía, Señor, tu dirección. Rogamos porque nos ayudes, Señor, a ser siervos útiles en tus manos, Señor. Porque somos inútiles, Señor, hemos sido inútiles. Ayúdanos, mi Señor, porque cuántos errores, Señor, con nuestro matrimonio, cuántos errores con nuestras esposas, con esa ayuda idónea, con tus hijas, Señor, herederas, coherederas de la gloria, Padre, dice tu bendita palabra. Perdónanos, mi Señor, por tanta omisión, por tanto pecado, Señor, en relación con nuestras esposas, con nuestra familia. Ayúdanos, mi Señor, a disponernos, Padre, para que tu palabra se vuelva obra en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, para ser instrumentos a fin de esparcir tu reino en todas las facetas de nuestra vida, Señor, y por todas partes, Señor, tú mandaste, Señor, a través de tu único Hijo, de tu unigénito, nos enseñaste, nos entregaste la gran comisión de ir y hacer discípulos, Padre, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, en todas las partes, Señor, en todo el mundo, en todos los rincones. Ayúdanos a interiorizar nuestro propósito, que no es otro diferente a disponernos para esparcir tu reino, Señor, para esparcir tu bendita palabra, tu palabra que es viva y eficaz. Ayúdanos, Señor, a hablar tu palabra, porque tu Santo Espíritu se encarga de convencer, Padre. Desde ahora pensamos, Padre Celestial, en la reunión de la tarde, que sean esos corazones dispuestos, Señor, que vayan con plena disposición para arraigar tu palabra, que tu
nombre sea glorificado, Señor, en arrepentimiento sincero, que muchos puedan llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Que seas tú, Señor, llevando a mis hermanos con bien, poniéndoles el sentir de apoyar allí en Cerrito, Padre. Oramos, Padre, nos vamos de este sitio gozosos, llenos, Señor, de tu alimento espiritual. Y no nos vamos de tu presencia porque nos gusta, Señor, nos encanta, Padre Celestial. Nos gozamos en tu presencia, mi Señor. Queremos que tu palabra sea como frontales en medio de nuestros ojos y queremos hacer tu voluntad y queremos agradarte. Ayúdanos, mi Señor. Oramos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.